Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estaré hablando sobre la segunda parte del análisis y recomendación de Kurumi. Bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Primero debo decirles que si no has visto el análisis que hice de Kurumi, que vendría a ser la primera parte, entonces te lo dejaré en la parte de arriba para que puedas ir a verlo, porque en este video no volveré a repetir lo que dije en el anterior video. Y ahora, ¿qué tema voy a tratar? Cuando hice el análisis de Kurumi, déjame decirles que fue el primer análisis y recomendación que hice de un personaje. Por eso me olvidé de algunas cosas que debería de explicarles en ese momento. Pero entonces en este video estaré diciéndole las cosas que me olvidé decirles en el anterior video, para que así tenga una información completa de Kurumi. Para eso empecemos de una vez hablando de las Séfiras. ¿Qué Séfira le pondría a mi Kurumi si en caso no tengo su Séfira, que es muy necesario que lo tengas? Bueno, te daré algunas recomendaciones. Si entro donde está mi Kurumi, esta Kurumi es del servidor 1, no lo tengo leveleada, aún no, pero ya lo estaré haciendo porque no es mi personaje principal, por eso lo tengo un poco descuidada. Pero vamos a lo que venimos. En este momento estoy usando esas Séfiras, que yo la verdad lo recomiendo mucho. Así que si tú tienes esta Séfira, entonces deberías de usarlo. Pero si no lo tienes, entonces te doy otras opciones. Cambiemos a Tenka, la Séfira de Tenka. Ahora colocaremos la Séfira de Kotori de Navidad, que la verdad está muy bien, así que también les recomiendo que lo lleven. Pero ¿qué pasa si no tengo la Séfira de Kotori, el de Navidad? Pues busquemos otras opciones. Cambiemos. Ahora usaremos esa Séfira, que también va muy bien. Pero Hiki, ¿qué pasa con la Séfira de Rey Demonio? Pues la Séfira de Rey Demonio que veo más útil para Kurumi viene a ser la que estoy mostrando. Si la tienes, intenta hacer algunas combinaciones para que lo puedas usar. Yo no puedo hacer prueba con esta Séfira porque no la tengo. Bueno, y con eso terminamos sobre la Séfira que recomiendo para Kurumi, que sería como una segunda alternativa si en caso no tenga su Séfira. Entonces pasemos a las diferentes pasivas que yo recomiendo para Kurumi, que sería para diferentes situaciones. Primero recomendaré pasiva para cuando te enfrentes con un boss de rango B, que muchos quizás lo conozcan, otros le temen, y es nada menos que el boss que devuelve daño. Si pasamos a sus habilidades de Kurumi, yo recomiendo que lleven estas pasivas. Las dos pasivas del medio ya la había explicado antes, así que les explicaré por qué coloco las otras dos pasivas que no les enseñé en el anterior video. La primera pasiva, que son esa flechita, nos sirve para regenerar tiempo. Ya saben que la habilidad de Kurumi son con tiempo, así que para spamear a cada rato necesitamos esta pasiva. Pero también, como estamos yendo con un boss que devuelve daño, necesitamos bajar un poco nuestro daño y buscar la pasiva que nos cure. Por eso tengo la pasiva de la cruz, que nos cura por habilidad. Cada vez que usamos un skill, obtendremos un 8% de curación, que la verdad combina bien con la habilidad que nos regenera tiempo, y así poder spamear bastantes habilidades y poder regenerarnos. Para eso hagamos la prueba, para que no piensen que le estoy mintiendo. ¿Cuál es el truco? Pues es lo siguiente. Cuando el boss tiene la barra blanca en su cabeza, no debemos de activar la corrosión, porque no devuelve mucho daño y con la cantidad que regeneramos es más que suficiente. Pero cuando se le va la barra blanca, será el momento oportuno para que tú actives la corrosión y puedas regenerarte un poco más, y así poder reemplazar el daño que te devuelve.
Recordemos que cuando se va la barra blanca ya no tiene esa protección que tenía antes. Así que por eso tus golpes son más fuertes. Si estás a punto de morir o ves que tu vida está muy bajo, entonces solo dispara tu segunda habilidad en otro lugar. Pero este no le debe caer al boss para que no te siga bajando más vida y puedas regenerarte. Te sobrará tiempo por la pasiva de las flechitas que estás llevando. La pasiva que recomendé en el anterior video, que la verdad es muy bueno, pero esa pasiva es más recomendable cuando te enfrentas con varios oponentes. Mejor dicho, en el Shara o corredor. En ese lugar estaría muy bien. Pero si te enfrentas con el boss del corredor, o si hablamos de Runestone, entonces sí cambiaría un poco las cosas. ¿Pero a qué me refiero? Para eso les enseñaré la pasiva que recomiendo en Kurumi, donde ya no tendrías la espada que nos da daño. Como dije, nos da daño, pero nos aumenta el costo de tiempo. Pero si no encontramos muchos enemigos a nuestro alrededor, vendría a ser un problema conseguir tiempo. Así que por eso se reemplaza por la flechita que usamos en el primero, y con esto nos servirá para spamear más habilidades. Y no será de mucha utilidad porque usaremos muchas veces la tercera habilidad, que es la habilidad que te vuelve inmune. Y no solo eso, hace una pose muy linda que ocasiona daño interno, especialmente en el corazón de los enemigos, ya que te matará de ternura. Una habilidad tan peligrosa como la que tiene Kurumi puede matar a cualquier enemigo, hasta a la persona quien lo está manejando. Esas flechitas les serán de mucha utilidad, por eso úselo y después me dicen qué tal les fue. Ahora, esto es una forma de cómo armar a Kurumi de apoyo. Así es, veremos una Kurumi de apoyo o support, se podría decir de esa manera. Entonces, ¿qué pasiva debería de llevar? La primera pasiva que recomiendo es el Time Curse. Nos sirve para tener más probabilidad de hacer algún efecto de estado al enemigo, siempre y cuando se encuentre activado la corrosión. Yo lo llamo así, pero la verdad es el Eating Castle. La probabilidad es de 10% y con la cantidad de ataque que hace Kurumi está bien. La otra pasiva es la calavera, que nos da 20% más de daño siempre y cuando el enemigo se encuentre debufeado, que vendría a ser el efecto de estado del enemigo. Entonces estaría combinando bien con el anterior pasiva que les dije. La flechita ya los expliqué, como el reloj también los expliqué en el anterior video. Con esto ayudarás mucho a tu team, pero como support, tenlo presente, como apoyo. No cambio las ramas del ángel, la rama que les recomendé está bien, ya que es una rama estándar, que va bien con las pasivas que les recomendé, así que por eso no hago ningún cambio. Si pasamos a los bones, ¿cuál bones podría recomendar? Pues yo recomiendo el Atun Days, que está muy bien para Kurumi, y también los bones que tenemos ahora, que es de la tienda de primavera, que la verdad también está bien. Claro que si eres servidor 2 no tendrás los primeros bones que mencioné. Entonces, ¿cuál deberías de llevar? Pues puedes llevar el conjunto de Misterios Treasure y el bones de 5 estrellas, que es el Eternal Memory. O puedes simplemente llevar los bones que tengo ahora. Con esto estaría terminando la segunda parte del análisis de Kurumi. Me pueden decir qué tal les pareció el análisis, y si te gustó no olvides de darle un like y suscribirte si aún no lo estás. ¡Hasta pronto!